Ah, sí, aún recuerdan esa época de los ochentas en la que los animes solían ser jodidamente experimentales y tenían una excelente dirección artística. Bueno, yo no, porque todavía no existía en los ochentas. Pero un anime que me ha llamado mucho la atención y que justo acabo de terminar de ver es el de Mobile Police But Labor, siendo transmitido en Fox Kids en Latinoamérica y por Canal 5 de México. Fue estrenado en 1989, por lo que mucha gente no lo considera de los 80s, más bien de los 90. Pero seamos honestos, técnicamente sí es de los 80s. Y curiosamente no fue transmitido acá en Latinoamérica sino hasta el año 2001, o sea, más de 10 años después de su estreno oficial en Japón. Pero dejémonos de tecnicismos y mejor vámonos mero mero a lo que nos truje. Para hacer esto más sencillo, simplemente le vamos a estar diciendo Patlabor al anime. Y bueno, Patlabor es un anime basado en la serie de manga creada por Masami Yuki y aparentemente es una franquicia algo popular en Japón, ya que cabe recalcar que es un anime de mechas, solamente que con la diferencia de que aquí no pelean en el espacio ni mamadas así como en Macross, sino que más allá del uso bélico, en esta franquicia los mechas son más bien como de apoyo civil o policial, por lo que se evitan todo ese tema de guerras, militarismo, etcétera, etcétera. Uno de los motivos por los cuales he sido algo ajeno al género de mechas, y también creo que es otra de las razones por las que me gustó mucho este anime, ya que se enfocan en un lado mucho más humano respecto a las situaciones en las que se ven envueltas los protagonistas, que hablando de eso, el personaje principal es Noa Izumi, una chica bastante audaz y sentimental que logra entrar al segundo escuadrón de la policía motorizada de Tokio, en el cual tendrá que aprender a llevarse bien con todos sus compañeros y acatar las órdenes de sus superiores, aun cuando en muchas ocasiones esto implica dudar de su moralidad. Los personajes secundarios la verdad es que no se quedan atrás, ya que son bastante icónicos y memorables, de los cuales tenemos a el capitán Kiichi Goto, quien es el jefe del segundo escuadrón y se muestra como alguien muy despreocupado y bonachón, pero a la vez es alguien que sabe ejercer muy bien su trabajo y procura tener a todos los miembros del escuadrón en orden. Asuma Shinohara, quien dirige el Patlabor del primer equipo del segundo escuadrón, es alguien orgulloso e incluso algo infantil, pero en la mayoría de ocasiones sabe mantener la compostura, además que desde el inicio del anime muestra tener cierta atracción hacia Noa, además de hacer un muy buen equipo con ella. La capitana Shinobu Nagamu, quien comparte el puesto con Otto, y a diferencia de él es mucho más seria y profesional, solo que ella no tiene tanto tiempo en pantalla, además de que se muestra que ella junto con Goto tienen cierta relación amorosa, solamente que esto se insinúa de manera sutil y nunca se muestra de forma explícita. La teniente Kanuka Clancy, quien viene de la policía de Nueva York a dirigir el segundo escuadrón, pero al inicio se muestra bastante fría y apática y en pocas palabras nada más va a lo que va. Sin embargo, hace un excelente trabajo. Isao Ota, otro piloto de Patlabor, quien es bajo como yo y tiene un temperamento bastante volátil, es muy engreído y se enoja con facilidad, además de que siente cierta atracción amorosa hacia Kanuka. Seitaro Sakaki, quien es el jefe de mecánicos y el miembro más viejo del segundo escuadrón, y a pesar de su puesto, es un personaje que demuestra mucha sabiduría y franqueza, y quien suele aconsejar a los demás, incluido al jefe Goto. Mikiyasu Shinji, conductor del segundo equipo del escuadrón, es alguien más cohibido y reservado, pero es el único de los integrantes que está casado, y usualmente los demás miembros tienden a hacerle burla por eso. Hiromi Yamazaki, conductor del primer equipo, es alguien de aspecto alto y fornido, pero a la vez es muy sensible y amable. Y hay muchos más personajes, solo que yo los considero más incidentales, por lo que no hablaré de ellos, al menos por ahora.
Ahora bien, a grandes rasgos el anime es de tramas autoconclusivas. Eso no quiere decir que no haya una trama que se desarrolle constantemente a lo largo de los capítulos, solo que varios de estos son de naturaleza episódica y no aportan a grandes rasgos algo relevante a la historia, pero eso no quiere decir que no sean buenos, ya que el elenco tan bien realizado de personajes, con personalidades tan diversas y bien escritos, permiten que hasta la trama más mundana como ponerse de acuerdo qué van a comer, den rienda suelta a una comedia bastante divertida y bien realizada. Por otro lado, el anime, porque sí, solamente estaré analizando el anime, no lo había dicho, pero lo menciono para que quede claro. En mi opinión, está dividido en 3 arcos, los cuales estaremos revisando a continuación. El primer arco vendría siendo el de la adaptación de Noah a todo el equipo del segundo escuadrón y la incorporación de Kanuka al equipo. Durante todo este arco se hará más que nada una presentación de todos los personajes, cuál es el funcionamiento de la patrulla, sus labores, y algunos episodios después se hará la introducción del personaje de Kanuka, que al inicio actúa de forma antagónica ya que viene a romper el status quo en el que venía trabajando el equipo, siendo una dirigente muy estricta y profesional, por lo que comienza entrando en conflicto con la forma de trabajar de Noah, ya que ella trabaja guiándose más por su instinto, lo que crea una especie de rivalidad bastante interesante, pero todo esto va evolucionando a lo largo de los episodios, y esa distancia con la que trataban a Kanuka termina desapareciendo y se convierte en una gran amiga de todos los miembros del escuadrón, y especialmente creo que de mis interacciones favoritas fue en el episodio donde todos se emborrachan. No recuerdo exactamente por qué pasaba esto, pero todos empiezan a hablar con sinceridad. Por un lado Kanuka y Noah, y del otro todos los hombres, y podemos ver externar sus pensamientos de una manera más sincera y humana, además de que esta escena nos brinda interacciones muy divertidas, como la revelación de la atracción de Ota por Kanuka o la de Asuma por Noah, además de que vemos a Kanuka abriéndose un poco más con sus amigos. El arco termina con Kanuka abandonando su puesto de la policía de Tokio para regresar a su trabajo en Nueva York, dejándonos con situaciones bastante divertidas como todo el escuadrón irrumpiendo en su departamento para husmear en el reporte que tenía que entregar a la policía, y así todos leyeran sus opiniones sobre todos los miembros, solamente para hacer un desastre en su departamento. Y todo finaliza con una situación bastante emotiva en el aeropuerto, donde al final no todos pueden despedirse de ella, ya sea por vergüenza u otras razones. En lo personal diría que este es mi arco favorito, ya que no es tan ortodoxo respecto a la narrativa de lo que podrías llegar a ver en un anime de este tipo. Es algo más basado en las interacciones humanas de los personajes y cómo se relacionan, sin que necesariamente haya un villano como tal, ya que si bien Kanuka actúa como antagonista, al final todos terminan llevándose bien. Y el segundo arco, y yo diría que el más raro, lo llamaría el de los videojuegos, ya que todo comienza con Noah y Asuma saliendo en una cita, donde se encuentran con unas maquinitas en el centro, la cual tiene un videojuego que emula ser el funcionamiento de la patrulla especial, lo cual es bastante interesante, pero llena de impotencia a Noah, ya que ella es pésima en el videojuego y simplemente no lo puede aceptar, ya que es una muy buena piloto de Pad Labor, y ahí es donde conocen a Uzumi, quien aparentemente es el desarrollador de este videojuego, y a una chica llamada Boot, que es la mejor jugando el videojuego, y curiosamente ninguno de ellos tiene experiencia piloteando un Pad Labor, pero desde un inicio te los muestran con un aura de misterio, por lo que puedes intuir que tendrán un rol importante posteriormente, y efectivamente es lo que sucede, ya que terminan realizando actividades ilícitas relacionadas con el desvío de cargamentos de Pad Labors, tarea que llevarán a cabo con la ayuda de un Pad Labor aparentemente desarrollado por él mismo, llamado Grifón, que es pilotado por Bud, una chica bastante infantil e impulsiva, pero aparentemente este Pad Labor Grifón es bastante fuerte, por lo que simplemente aquí es donde empiezan los madrazos. Por cierto, olvidé mencionar que en este arco hay una especie de subtrama que es en la que se planea sustituir a los Pad Labors por modelos mucho más económicos
y constantemente hacen pruebas y encuestas para los miembros del segundo escuadrón, ya que gracias a la fuerza del Path Labor del segundo escuadrón, que por cierto Noah le tiene bastante aprecio e incluso lo llama con un sobrenombre que es Alphonse o Alfonso, logra detener a estos criminales y al Grifón. Y así termina el segundo arco, que como ya dije no es del todo de mi agrado, ya que aplican el cliché de personajes misteriosos que salen de la nada y no se toman nada en serio, que al final terminan siendo una amenaza. Aunque debo de admitir que un buen aspecto es que le dieron su desarrollo de personaje a Noah, cosa que seguiremos viendo posteriormente. El tercer y último arco es el del desarrollo de Izumi, que ocurre posteriormente de los hechos en los que tuvo que enfrentarse al Grifón, lo que resultó en que Alfonso terminara terriblemente dañado, lo cual afectó bastante emocionalmente a Izumi, por lo que pasará por un episodio de reflexión durante varios capítulos. Además de que se realizará la incorporación de los labors producidos en masa, donde se pondrá en duda las implicaciones laborales y de desempeño que tendrán estas unidades en el trabajo policial, incluso exponiendo temas de inteligencia artificial, lo cual me parece bastante interesante para una serie de la época. Se podría decir que el anime no tiene una conclusión como tal, más que la evolución de Noah, pero supongo que esta se dejará para las películas que salieron más adelante. Háganme saber si también sería de su agrado que analice las películas. Y ahora, yéndonos al apartado técnico, la verdad es que resalta bastante a primera vista la animación, ya que los personajes son muy expresivos y cuentan con un acting bastante bueno a pesar de las limitaciones de la animación, además de que obviamente es animación tradicional hecha con cells, lo que le da una vibra más rudimentaria e interesante, además de que los Ingram o Labors están animados de una excelente manera y viéndolo en retrospectiva, honestamente me sorprende bastante ver este tipo de trabajos de animación tan meticulosos en personajes tan complejos como lo son los mechas, y creo que empiezo a entender por qué la gente tiene tanta fascinación por este género, especialmente los animes que todavía fueron hechos con animación tradicional, ya que en la actualidad la mayoría de animes hacen este tipo de animación de personajes mecánicos con animación CGI, y ver todo el empeño y dedicación que le metían a estos personajes hace 30-40 años, la verdad es que es algo espectacular. Por cierto, durante cada pausa comercial aparece una versión chibi de los Labors, las cuales son demasiado hermosas. Quiero tener las versiones chibis para coleccionar, están demasiado geniales. Por cierto, el diseño de personajes es bastante agradable, ya que cada personaje tiene su propia caracterización y no es el típico anime de copia y pega, la misma cara y el mismo tipo de cuerpo para hombre y mujer. Eso es algo que le da puntos extra. Y ahora, hablando de la música, cuenta con un género algo así como synth pop. No sé mucho de música, así que no me linchen si no le atino, pero es ese tipo de música con guitarras y sintetizadores que la neta trae mucha nostalgia cuando la escuchas, además de que las composiciones son muy rítmicas y demasiado buenas. En serio, el apartado técnico de este anime es muy hermoso, tanto como los openings y los endings, los cuales también son muy geniales. En conclusión, lo considero un anime muy divertido y lo recomiendo bastante, sobre todo si buscan una comedia blanca con chistes ingeniosos y nada de obscenidades, además de que cuenta con personajes muy bien escritos e icónicos que te harán recordar a un típico ambiente de trabajo o de escuela, además de contar con una que otra reflexión respecto a la moralidad en cuanto a la tecnología y la justicia. Es por esto que lo considero un buen anime y definitivamente creo que vale la pena que le echen un ojo, sobre todo si son fanáticos del género mecha. ¿Qué están esperando para ver esto? Pero díganme, ¿a ustedes qué les pareció este anime? Y si no lo han visto, ¿lo verían? De mi parte sería todo, no sin antes decirle que no olviden darle like y suscribirse, me ayudarían bastante si lo hacen. ¡Ay, nos vidrios!